Corintios, capítulo 2. ¿Tiene ya la Biblia abierta en 1 Corintios 2? Sí, entonces nos ponemos de pie. Voy a comenzar la lectura en el versículo 12 del capítulo 2. Recuerde usted que la Biblia no fue dividida originalmente en capítulos ni versículos, por lo tanto vamos a tomar todo un párrafo, la idea general de lo que vamos a hablar hoy. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, dice que Cristo murió en la cruz para rescatarnos y para formar un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Esta idea de nuevo hombre, él la contrasta. Él dice, estamos viviendo en un mundo de paganos cuya manifestación religiosa es orgiástica, ¿no? Todas las manifestaciones religiosas del paganismo eran orgiásticas. Y estamos también viviendo en un mundo de judíos que conocen la ley de Dios y todas sus manifestaciones cúlticas son ritualistas, son rituales. Ahora él dice, de estos dos, de quienes entienden que la fe tiene que ser orgiástica y de los otros que entienden que tiene que ser ritual simplemente, Dios vino para formar un nuevo hombre. Quiere decir que todos nosotros que somos de Cristo tenemos que formar ese nuevo hombre que necesita la sociedad, ser esa nueva persona que el Señor vino para comprar y para transformar con su sacrificio en la cruz. Y juntando todos esos nuevos hombres, entonces se forma la iglesia, que es el pueblo propio de Dios. La iglesia es eso. Ahora, nosotros nos hemos detenido a mirar cuáles son las características de este nuevo hombre. Y hoy voy a terminar hablando de la espiritualidad del nuevo hombre, pero señalamos que el nuevo hombre tiene que estar libre de prejuicios, ¿no? Esto es fundamental en la vida de un cristiano. A veces no le damos la debida importancia que tiene a esto, pero los prejuicios son destructivos en la sociedad y en las personas. En segundo lugar, hablamos de que el manejo del hombre nuevo tiene que ser un manejo hecho por principios y no por conveniencia. Lo que yo tengo que hacer es unir estas dos palabras y llegar a entender en mi vida espiritual que lo que me conviene siempre es cumplir con los principios. Siempre. Lo que quiere decir que para la gente hay cierta dicotomía, ¿no? Por un lado los principios y por otro lado lo que me conviene. Entonces tengo estos principios, pero como decía Groucho Marx, pero si a usted no le conviene yo tengo otros. No, yo tengo principios y vivo de acuerdo a esos principios y además sé que lo que me conviene siempre es cumplir esos principios. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad de este nuevo hombre. El nuevo hombre es un hombre de fe, es decir, no es un materialista, es un hombre creyente, no es un escéptico, pero sobre todas las cosas es un hombre espiritual. Y tendríamos que definir qué es un hombre espiritual, porque muchas veces confundimos los términos.
Los fariseos, por ejemplo, eran hombres muy religiosos, pero no eran espirituales. Entonces uno puede estar lleno de religiosidad y no ser un hombre espiritual. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hombres espirituales, no meramente religiosos. Uno puede estar lleno de religión, puede estar lleno de ritos, puede tener incluso hasta un cristianismo orgiástico, ¿no es cierto? Pero lo importante es que el hombre sea verdaderamente espiritual. Ahora, ¿qué es un hombre espiritual? Hay que definirlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo habla de dos hombres y los contrapone, y es interesante porque aquí explica cómo se hace la diferencia entre lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. Él dice, porque el hombre natural, ahora, ¿qué es este hombre natural? Es el que viene de fábrica. El hombre natural es el hombre tal cual nació. Todos nosotros, como dice David en el Salmo 51, en maldad hemos sido formados y en pecado me concibió mi madre, dice él. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Quiere decir que nosotros procreamos pecadores. Y la persona que nace naturalmente no puede percibir el mundo espiritual, porque nace pecador. Entonces el apóstol Pablo aquí habla del hombre natural, como viene de fábrica. Ese hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está diciendo que el hombre, como viene de fábrica, no entiende las cosas espirituales, no las puede percibir. Y cuando alcanza a contactarse con alguien que tiene una visión espiritual, para él este está loco. No puede entender dentro de su lógica que exista un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre lejos de Dios y sin Cristo, el hombre como viene de fábrica, está limitado a la realidad objetiva, a lo que ve, a lo que toca, a lo que puede percibir con los sentidos. No puede pensar espiritualmente. Para él el mundo se termina en lo que puede ver y tocar y oír y gustar, pero el mundo se termina allí. Quiere decir que si lo que manda son los sentidos, no puede pensar espiritualmente, ni puede razonar la realidad espiritual. Tiene una visión gris de todas las cosas. Por eso, el hombre como viene de fábrica, el hombre natural como viene de fábrica, es un hombre absolutamente gris y es un hombre nihilista. Normalmente es nihilista. Ustedes se acuerdan de la película Casablanca. Allí aparece un personaje que es absolutamente nihilista, ¿no? Está allí y hace lo que le conviene, lo que le viene bien, no se maneja por principios porque no tiene ningún sentido su vida. Y el personaje central de Casablanca, de la película Casablanca, es justamente eso, es un clásico por eso. Porque ese personaje marca lo que es una vida absolutamente vacía que se está moviendo en una sociedad conflictiva. El hombre lejos de Dios no tiene discernimiento espiritual, no entiende las cosas espirituales. Ahora, ¿y qué es el hombre espiritual? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que sería este que tiene el hombre natural, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El hombre nuevo es aquel que por la fe en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo y además es guiado por el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos una nueva forma de pensar, donde vemos la realidad objetiva, claro que la vemos porque tenemos sentidos y porque vemos esa realidad, pero vemos más allá de esa realidad. Nuestro mundo es un mundo más amplio, porque yo veo todas las realidades que puedo ver y que puedo tocar, todas las cosas que puedo percibir, pero también puedo ver a la presencia de Dios en medio de todas esas realidades. Y puedo percibir la presencia de la suprema autoridad del universo, que no la puedo percibir con mis ojos.
pero que la puedo percibir porque el Espíritu Santo vive en mí. Y por supuesto que esto me permite emitir juicios más exactos sobre la realidad. Porque usted sabe que cuando usted tiene una visión parcial de la realidad, su juicio va a ser también parcial. A medida que se va ampliando, su juicio es cada vez más certero. Cuando usted tiene una visión completa de que el hombre está aquí abajo, pero que hay alguien allá arriba, que ese alguien que está allá arriba se comunica con este hombre que está aquí abajo, que él tiene el dominio de todas las cosas y se comunica con él en oración, ahí empezamos a tener un panorama completo. Y al tener ese panorama completo, tenemos un juicio mucho más certero acerca de las cosas que suceden. Entonces, esa nueva visión es la visión del hombre espiritual. Ahora, el apóstol Pablo cuando llega a esta parte de la carta y dice, bueno, esto es el hombre espiritual, esto es el hombre natural, pero mira a los que van a recibir esta carta, que son los corintios. Y los corintios son gente que tiene bastantes problemas internamente, pero no se puede decir que no sean cristianos, pero tienen problemas. Entonces él abre una tercera opción. Y esa tercera opción aparece en los primeros 3 versículos del capítulo 3, por eso hemos pasado de un capítulo a otro. Él dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. ¿Por qué? Porque ellos no están percibiendo la realidad espiritualmente. Dice, sino como a carnales. Y ahí aparece otra visión. Acá hay quienes tienen el Espíritu Santo, pero se están manejando con las reglas de abajo. Se están manejando con la lógica del hombre natural, pero tiene el Espíritu Santo porque cree en Jesucristo, porque ha entregado su vida a Él. Pero cuando tiene que manejar su vida práctica, entonces se maneja con las leyes de abajo. Entonces dice, yo les tengo que hablar como gente no dominada por el Espíritu, sino dominada por su carne, dominada por su viejo hombre todavía, que no ha logrado superar eso. Dice, y bueno, y son chicos espirituales, les tuve que dar a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. ¿Por qué son carnales? Y entonces les explica, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, cuando aparece todo esto, desaparece el hombre espiritual y aparece alguien que es cristiano, que tiene el Espíritu Santo, pero que no manifiesta esto en su vida cotidiana. Los discípulos del camino de Emaús habían estado con Jesús durante su ministerio y conocían el poder y la obra de Jesús. Lo habían seguido en el camino. Sin embargo, frente al hecho de la cruz, frente al hecho mismo de la cruz, la fe de ellos entró en crisis. No habían escuchado todo lo que Jesús decía. No habían sabido interpretar las palabras de Jesús y entonces se alejaban de la ciudad de Jerusalén. Llegaron unas mujeres que decían que la tumba estaba vacía, pero no les hizo ni mella eso. No lo pudieron creer, siguieron. Ahora uno pregunta, ¿estos qué eran? ¿No eran personas de fe? Sí, eran personas de fe, habían seguido a Jesús. Pero su fe era una fe tan imperfecta que no alcanzaban a percibir la totalidad del poder de Dios. Y llega un momento en que Jesús se acerca a ellos en el camino y ellos no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? No lo reconocen porque tienen la visión de abajo solamente. Y en la visión de abajo, la visión de los sentidos, ellos habían visto a Cristo crucificado, expirar y sepultado. Y entonces se quedaron con esa visión. ¿Qué hizo el Señor? El Señor comenzó a abrir las Escrituras y a decirle, lo que está fallando es la confianza que ustedes tenían en el Señor. Porque si ustedes hubieran creído todo lo que el Señor ha dicho, sabrían que era necesario que el Cristo padeciera y que fuera crucificado y que resucitase al tercer día. Pero no creyeron eso, es decir, tienen una fe imperfecta. ¿Y por qué surge la fe imperfecta? Porque le falta el conocimiento total de la palabra de Dios. No conocen, no saben. Y entonces la vida es afectada. Y cuando yo no conozco la palabra de Dios,
cuando no sé qué es lo que Dios dice, cuando no escucho la palabra de Dios, mi vida va a ser afectada y no puedo ser un hombre espiritual. El hombre espiritual tiene que imbuir su vida de la palabra de Dios. Fíjense que Jesús hubiera resuelto el problema de los discípulos de Maús mucho más sencillamente, diciéndole, pero no se dan cuenta que yo soy, miren mis manos, miren mi costado. ¿Se dan cuenta que he resucitado? Pero Jesús no sigue ese camino, porque sería usar el camino del hombre natural, que necesita ver para creer. Él le abre las Escrituras y dice, ustedes tenían que haber creído esto, y por eso están en esta situación. Ahora, muchos cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no viven gobernados ni guiados por el Espíritu Santo, a pesar de tener el Espíritu Santo. Jesús tuvo que recuperar en ellos el vigor de la vida espiritual, porque con la palabra de Dios cerrada es imposible pensar espiritualmente. Cuando Jesús le abre la palabra, dice, empezó a arder el corazón de ellos, y ahí fueron transformados. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, aparece un hombre espiritual. Es un hombre que es calificado en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios, que es el rey David. Nadie recibió un título como este, un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo dice Dios a Samuel, que se ha separado un hombre conforme a su corazón. Ahora, David estaba muy lejos de ser una persona impecable, y todos conocemos la historia de David. Pero David, hay un momento en que nos explica bien lo que es el hombre espiritual, y es en el comienzo de su vida. Cuando el gigante Goliat desafía al pueblo de Israel, está desafiando al pueblo de Dios y está él capitaneando al pueblo filisteo enemigo. Goliat reta al campeón hebreo. A ver, ¿quién es el de ustedes que me puede vencer? David tiene una visión espiritual. Él se da cuenta que la lucha no es una lucha entre hombres, sino que es una lucha entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Entonces, él mide la fuerza de Goliat y se da cuenta que la fuerza de Goliat, si él quiere vencerlo con sus fuerzas humanas, no va a poder, que es una lucha espiritual. Y como es una lucha espiritual, hay que situarla en el campo espiritual. Ahora, ¿qué es esta lucha espiritual? Significa esta lucha espiritual que él tiene que contar con la presencia y el poder de Dios allí con él, porque si no, no va a vencer. Objetivamente, él ha perdido la batalla, objetivamente. Pero como él tiene visión espiritual, él dice, la batalla no está perdida porque yo veo el panorama completo. Al lado de él está el rey Saúl, que era el que tenía que haber tomado ese lugar. Él tiene una visión solamente de abajo. Y al tener esa visión de abajo, está muerto de miedo. No puede ir a luchar. Y David se acerca y lo trata de desanimar. Le dice, no podrás contra este hombre, este es un hombre de guerra. Y vos sos un muchacho joven. Y esa es la eterna lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual. Trata de mostrarle que la realidad objetiva, la realidad de abajo, es una realidad abrumadora. Y David le dice, mira, no, dice, bueno, ya que vas a ir, por lo menos ponete una armadura. Y él dice, no sé ni manejar una armadura. Ahora, yo voy en el nombre del Señor para vencerlo. Pero hay un detalle que es muy importante en la historia de David y que no tiene que pasar desapercibido. David, con su visión espiritual, sin embargo, se va al arroyo y toma 5 piedras lisas del arroyo. Esto es lo que él puede hacer y lo hace. No se fue con las manos limpias, con las manos vacías. Se fue con 5 piedras del arroyo, porque la visión objetiva no la ha perdido.
Pero él cree que él tiene que hacer una parte y que Dios es el que va a hacer la otra parte. Entonces, a pesar de que él tiene una visión completa espiritual, no deja de hacer lo que humanamente tiene que hacer, pensando que si él hace su parte, Dios hará por su lado la suya. A veces nosotros escuchamos algunas frases que nos pueden llevar a confusión. Personas que dicen, esto se lo dejo al Señor, esto se lo dejo al Señor. Se lo entrego a Él y que Él haga lo que quiera. Seguramente lo que Él haga será lo mejor, estoy esperando en Él. Cuando usted escucha esto, esto suena a muy espiritual, muy espiritual. Parece un criterio espiritual. Sin embargo, en muchos casos no es más que un concepto místico y no espiritual. ¿Y dónde está la diferencia? La pregunta clave es esta. Usted dejó esto en las manos del Señor, pero ¿hizo su parte en todo esto o no la hizo? Y en esto se diferencia el místico del espiritual. El místico deja todo en las manos del Señor y vive en el mundo de arriba y se olvida del mundo de abajo. David no se olvidó del mundo de abajo. Y entonces fue y buscó las 5 piedras lisas del arroyo. Porque dijo, yo con algo de lo humano tengo que ir. Después Dios va a actuar en el momento oportuno. Dios va a actuar. Pero unió esas dos cosas. Si él hubiera sido un místico, él hubiera salido con nada en las manos a desafiar a Goliat y hubiera sido aniquilado. Porque los místicos son aniquilados. Él era un hombre espiritual que sabía que Dios lo va a acompañar en la medida en que él haga su parte. Y sabía distinguir esos dos mundos. Tenía ese criterio. Y por eso dice, y tomó un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco, pastorín, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. Es decir, él está con la honda y con las 5 piedras. Ahora, con esto no va a vencer. Y él sabe que no va a vencer. Pero cuando se presenta frente a Goliat, él le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y yo te venceré. Yo te venceré. Tomaba todos los elementos necesarios. Todos los elementos necesarios. Y ponía allí su fe. La visión del hombre nuevo, ahora que está de moda la palabra, es una visión inclusiva. Vio que está de moda la palabra inclusiva. Es una visión inclusiva. Incluye al hombre y todas sus necesidades. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, les habló largamente a la multitud porque tenía necesidad espiritual. Pero cuando los discípulos le dijeron, despídelos, él dijo, no, hay que darles de comer también. Quiere decir que tenía una visión completa, una visión de todas las necesidades humanas, una visión inclusiva. La visión del hombre nuevo es inclusiva porque incluye la realidad con todos sus problemas. La realidad con todos sus problemas. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabe que Lot tenía un sobrino que se crió con él y que era un hombre de fe y que trató de ser fiel al Señor hasta lo último de su vida, hasta tal punto que la Biblia habla de él como justo. Pero resulta que cuando eligió, analizó la parte material y no la parte espiritual, y eligió acercarse a la ciudad de Sodoma, que fue la ciudad que le tragó a su familia, le tragó todos sus bienes y casi le traga su vida. Lo que quiere decir que el hombre espiritual ve la realidad completa, ve todos los problemas de la realidad. No solamente ve todas las necesidades, sino ve todos los problemas. Y la visión del hombre nuevo incluye la acción. David, frente a Goliat, accionó. ¿Por qué accionó? Porque él sabía que con eso no iba a llegar a ningún lado, pero que si Dios estaba con él,
entonces él era más poderoso que su enemigo y se entregó en las manos de Dios. Estamos en el universo físico. Todos nosotros estamos en el universo físico. Y estamos tratando de subir a la montaña de Dios. Pablo dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y no solamente nos rescató, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado usted esta mañana? Usted está sentado aquí, abajo. Esta es la realidad objetiva. Ahora, Dios quiere que su mente y su pensamiento no esté limitado a esta realidad objetiva y que piense que Dios lo ha colocado en un lugar donde la visión es mucho más amplia. Cuando nosotros subimos una montaña, la visión es mucho más amplia, es mucho más grande, vemos todo. Cuando estamos abajo, nuestra visión es limitada. El cristiano está aquí y está sentado hoy en este lugar, pero su mente, su pensamiento, su corazón, el ser espiritual, tiene que estar mirando las cosas desde el trono de Dios. Cuando Pablo escribió que nos hizo sentar en los lugares celestiales, no estaba delirando, estaba explicando una realidad espiritual, la realidad de que todos estamos aquí en el mundo objetivo, pero también los cristianos estamos sentados en el lugar, o tenemos que sentarnos y ubicarnos en el lugar donde todo se ve, tener la visión completa. Esta es una posición en la que Dios nos coloca. Para Dios estamos sentados en ese lugar y tenemos la posibilidad de abarcar todo el panorama. Pero no todos lo miran. Y hay cristianos que no se ubican en ese lugar y entonces decaen en su fe espiritual. Son carnales. Dice Pablo, se manejan con el mundo de abajo. El hombre nuevo tiene que manejarse con el mundo de arriba. Tiene que manejarse con la visión de Dios. Tenemos que aprender a subir hasta la visión de Dios y mirar las cosas desde donde Dios las ve, no desde donde nosotros las vemos. Nuestra visión de las cosas es una visión siempre limitada. Nuestra visión es una visión siempre corta. Dios nos llama a tener una visión amplia, donde no solamente veamos lo que está pasando, sino que veamos también al Señor que está por encima de esto. Cuando en el Antiguo Testamento se cuenta la historia de Eliseo, que estaba sitiada la ciudad de Samaria, y vinieron los enemigos y sitiaron la casa del profeta buscándolo para matarlo, el siervo se desesperó en ese momento. Y desesperado le dice, Señor, nos están rodeando, nos van a matar, están alrededor nuestro. Y Eliseo no le habló al siervo. Eliseo dijo, Señor, abre sus ojos. Y dice que cuando Dios abrió los ojos del siervo, vio que detrás del ejército, del ejército que lo sitiaba, estaba el ejército de Dios defendiéndolo. Él tuvo en ese momento la visión espiritual. Nosotros luchamos acá abajo y sabemos que nuestra lucha es desigual, siempre es desigual. La única forma de triunfar es ver lo que no se ve. Y por eso Pablo dice, mirando no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Que Dios nos ayude para esta semana mirar todos los días las cosas que no se ven y vivir nuestra vida como hombres espirituales desde la montaña de Dios, mirando la realidad en la que estamos inmersos. Nos ponemos de pie. Padre, queremos agradecerte por esta mañana que hemos podido llegar hasta tu casa. Agradecerte porque por encima de todo lo que está sucediendo en el mundo y todas las angustias y todos los problemas que hay, sin embargo podemos llegar y tener este remanso de paz en la presencia tuya.
Y cuando subimos, Señor, y miramos desde la presencia tuya todas las cosas, muchas de las cosas que nos parecen grandes e imposibles, se empequeñecen, porque sabemos que nada es imposible para ti. Y Padre, te rogamos que al iniciar esta semana, la hemos iniciado de la mejor forma, que es buscando tu rostro, podamos vivirla, no solamente elevando los ojos hacia arriba, sino viviendo cada día sentados a tu lado, mirando la realidad como tú la ves. Permítenos, Señor, que esta semana podamos vivir con la paz tuya en nuestro corazón, aunque lo que esté alrededor nuestro arda. No porque seamos insensibles, sino porque vemos la realidad espiritual por encima de la realidad material. Señor, permítenos que esta semana podamos redoblar nuestras fuerzas para aportar lo mejor de nosotros a la sociedad en que estamos. Señor, permítenos que esta semana, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, podamos honrar tu nombre. Líbranos, Señor, de la infidelidad a ti, de pensamiento o de acción, para que podamos gozar, Señor, de la relación contigo y de tu presencia en todos los momentos de esta semana. Señor, sabemos que reunirnos aquí es entrar a un remanso de paz, pero sabemos también que nosotros tenemos que estar en la realidad de todos los días también. Y la realidad de todos los días, tú lo sabes, Señor, no es una realidad que nos estimule a bien. Por el contrario, es una realidad que nos deprime. Pero cuando nos sentamos allí al lado tuyo y vemos esa realidad y te vemos a ti en tu trono, sentimos que tu presencia es la paz y el gozo de nuestro corazón. Señor, esta semana queremos gozarnos en ser hijos tuyos, gozarnos en la presencia tuya, gozarnos por la protección que tú nos das, inclinarnos ante ti, Señor, para adorarte. Recibe, Señor, esta mañana nuestra adoración, en el nombre de Cristo Jesús.